Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 30. Renuncia en mí todas tus acciones y empeña la batalla libre de esperanza y de egoísmo, posada la mente en el supremo ser. Dice, este verso indica claramente el propósito del Bhagavad Gita. El Señor ordena que uno se vuelva plenamente consciente para desempeñar los deberes, como si se tratara de una disciplina militar. Puede que un mandato como ese dificulte un poco las cosas, no obstante, hay que cumplir con los deberes y depender en el absoluto. Claro, Krishna dice directamente, renuncia en mí todas tus acciones. Nosotros tenemos como principio en el conocimiento la entrega total y absoluta en Krishna, en el sentido de aceptar la vida como una especie de misericordia por todo lo que nos da, ¿no? El aire que respiramos, el alimento que recibimos, esta vida que tenemos, porque si te pones a mirarlo es un gran milagro, es un milagro absoluto, ¿no? Esta vida tan maravillosa, que no siempre pasamos por buenos momentos, a veces pasamos por malos momentos y ya de eso lo hemos hablado, de que estando en el mundo material que es dual, por lo tanto todas las actividades y todo lo que nos sucede es dual, pero dentro de todo, admirando la belleza de la existencia, la belleza y el milagro del universo, no nos queda otra más que agradecer, y en ese sentido cuesta muy poco rendirse al Supremo. Hay personas que realmente no creen, y yo los comprendo, yo sé lo que es no creer, pero en el fondo siempre tenemos la esperanza de que existe algo superior. Ya lo digo siempre, ponle el nombre que quieras. Pero cuando uno depende absolutamente en Krishna, la vida se hace más simple, porque simplemente sabes que lo que te corresponde es lo que te corresponde, no hay más, no hay tal cosa como la enfermedad de sufrir por lo que no logras, la enfermedad de sufrir por lo que no obtienes. Y en cambio cuando uno es rendido a Krishna, cualquier cosa que te dé es su misericordia. Y siempre te da más, mucho más de lo que te mereces, creo. Ha sido en este caso, conmigo por lo menos ha sido muy, muy generoso Krishna toda la vida. Entonces no me queda más que agradecer. Y creo que cualquier persona, si lo realiza fríamente, tendría que estar muy agradecido lo que la vida le ha dado, ¿no? Independiente de los conflictos, porque siempre hay conflictos. Pero debemos ser agradecidos de lo que hay. Por eso no es difícil rendirse a él. Jai. Hare Krishna. Namaste.